Listo, chicos. Gracias por la atención a esta demostrativa. Yo soy un instructor ecuatoriano que trabajo acá en Ecuador con las universidades. Yo tengo una empresa de capacitación. Soy yo solamente la persona que capacito. En relación a cómo se debe de leer una pregunta de salud para habilitación de carrera, sea de medicina, sea de enfermería, sea de odontología. Pero en este caso, como me topé con un grupo del ENAE de Perú, dije, voy a tratar de ayudar a este grupo de chicos para que sepan que hay una manera sensata e inteligente de entender por qué hay una pregunta. Esta es la pregunta. Porque hay una pregunta. ¿Por qué hay dos puntos? ¿Y por qué hay cuatro respuestas? Lo interesante de la técnica, cuando usted está leyendo, usted tiene que comenzar por el principio. El diagnóstico comienza que dice el cáncer de cuello uterino. Es el tipo de cáncer. ¿Es el tipo de qué? ¿De qué está hablando al principio de la Del lectura? cáncer. Del cáncer. Más frecuente en las mujeres peruanas y causa muchas muertes a lo largo del país. El profesional de enfermería, en este caso ustedes, conoce que la prevención primaria del cáncer de cuello uterino, según norma técnica sanitaria de MINSA, consiste en dos puntos. Lo que le está diciendo la pregunta de dos puntos, ¿cuál es lo más relevante que usted ha leído en el diagnóstico de una enfermedad que es cruel y la más común? ¿Cómo se llama? El cáncer, ¿verdad? Entonces aquí tiene que venir Sí. algo relacionado con el cáncer y subir la respuesta que tenga esa resolución gramatical del cáncer. Entonces vamos a trabajar con la técnica del lado izquierdo. A usted le dice que del lado la A y la B o la 1 y la 2 se repite administración de la vacuna y administración de medicamentos. Siempre que del lado izquierdo usted localice dos respuestas con las mismas palabras, en este caso administración de la vacuna y administración de medicamentos hormonales, en un mayor porcentaje, al 90%, entre estas dos respuestas va a estar la correcta. Entendiendo que si le ponen dos, una va a estar mal y la otra va a estar bien. Siempre de cuatro respuestas, solo una va a ser la correcta. ¿Está claro? Y en este caso le está diciendo que administración de la vacuna contra el virus del papiloma humano, yo le pregunto a ustedes, ¿cuál de las respuestas, cuál de las cuatro respuestas está gramaticalmente mejor explicado en relación a lo que es un cáncer? La primera. Y prevención, la palabra prevención, gramaticalmente, ¿con qué palabra se relaciona entre la 1 y la 2? Si yo me prevengo, la palabra contra, ¿tiene alguna relación de prevención contra el virus? Sí, ¿Verdad? Entonces fíjese, ¿y el papiloma humano es algo leve o algo grave? Grave. Es algo grave. Entonces, para esto yo he diseñado una fórmula a mis estudiantes en la que yo les digo, la pregunta que le están haciendo, ¿es algo leve o algo grave? Es algo grave, que es el cáncer. Y dentro de las respuestas, ¿cuál es la respuesta
que tiene una continuación más completa, es decir, se la lee mejor, tiene una mejor conformación gramatical. Y yo le pregunto, ¿usted contestaría administración de medicamentos hormonales? Usted pusiera esa respuesta entre las dos. Le pregunto. Contésteme, por favor. ¿Podría repetir la pregunta? Ya. Les estoy diciendo que dentro de las 4 respuestas del lado izquierdo se repite administración de la vacuna y administración de medicamentos hormonales. Aquí le dice, el profesional de enfermería conoce que la prevención primaria del cáncer de cuello uterino, según la norma técnica sanitaria del MINSA, consiste en, usted tiene que darle algo, tiene que administrarle algo en prevención de qué? De que le vaya a tener el cáncer. ¿Está entendido? Entonces, para hacer más fácil esto, yo le voy a explicar por qué la respuesta 2 o la B no es la respuesta correcta. Cuando yo vengo a usted le digo, yo soy el médico, le digo, señorita enfermera, administrele medicamentos hormonales. ¿Cuántos tipos de medicamentos hormonales hay? Contésteme, por favor. ¿Hay uno o hay muchos? Hay muchos. Hay muchos. Hay muchos. Y si usted pone la B, está matando al paciente. Porque usted no sabe si es un medicamento hormonal de 10.000 miligramos, 5.000 miligramos, 500 miligramos, 10 miligramos. No es específica la respuesta. Por lo tanto, no puede usted arriesgarse a coger esta respuesta porque no le están diciendo exactamente y específicamente cuál es la respuesta que tiene mayor conceptualidad. Y si usted la lee, le dice administración de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Está clarísimo. ¿Qué le va a poner? ¿Qué le va a poner al paciente? ¿Algo específico? Algo que está más largo y es más comprensible. Entonces, en la forma gramatical se llama elevar la respuesta al lado de los 2 puntos. Si usted eleva las respuestas al lado de los 2 puntos, va a ser más fácil que usted concuerde, pues no es cierto. Ya le digo, esto de aquí se llama respuesta generalizada. Eso es lo que yo enseño, porque así es como los distraen a los alumnos, generalizada. Y las respuestas siempre van a ser las más completas, las más largas, dentro de lo que yo he estudiado en la guía de ustedes. Siempre que haya una respuesta más larga, esté completa y te diga qué es lo que tienes que hacer, esta va a ser la respuesta. Ablación o excisión electroquirúrgica. ¿A dónde? ¿A dónde le va a hacer la ablación o excisión electroquirúrgica, señorita, señor? ¿En dónde? Hay una dirección. Especifica. No especifica, es generalizada. Tamizaje y tratamiento de las lesiones premalignas. ¿Cuáles son las lesiones premalignas, señorita, señor? Todas estas 3 son generalizadas. ¿Cuál es la que está exactamente mejor explicada? ¿Cuál es la que está más largo? ¿Y cuál es la que tiene administración de una vacuna? Si usted la vacuna, ¿será que es eso? ¿Es una prevención, sí o no? Sí. Ahora está entendido de qué manera voy a sacar las respuestas de manera gramatical el momento en que tengo 2 puntos. Si aquí hablara del gato, por darle un ejemplo, el cáncer del gato, por decirte, usted tendrá que buscar en la respuesta, ¿qué va a buscar? Michu michu, miau miau, ¿no es cierto? Gato angora, algo relacionado con la idea principal de la pregunta de 2 puntos. Toda pregunta de 2 puntos es gramatical. El principio de la idea principal habla del cáncer del cuello uterino. Es el cáncer más frecuente y sigue hablando del cáncer. Y es grave, y muchas muertes, entonces esto es grave.
¿Y cuál es la prevención? La prevención es ponerle una vacuna y automáticamente usted ha relacionado los dos puntos, porque aquí tiene que venir ¿qué? Una prevención contra el virus del papiloma humano, que es el que está más completo. Me he hecho entender, por favor, si son tan amables. Sí, sí, se entendió. ¿Usted Sí, sabía sí. esa relación de los dos puntos? ¿Sabían ustedes eso? No. La verdad que ¿Le no. parece interesante el hecho de que yo en este momento le esté diciendo, señorita, cuántas preguntas en su examen de 2 puntos tiene las 200? Habrá unas 100 hoy. Y si yo le doy la técnica, porque hay preguntas fáciles, semifáciles, y otras preguntas que hay que entenderlas porque son medias escondidas. Porque si fueran así de sencillas como esta, usted todas las preguntas de 2 puntos las va a acertar. Entonces, dentro de lo que yo capacito, le estoy indicando que hay 4 tipos de preguntas de 2 puntos en relación a fáciles, semifáciles, difíciles y otras de leerlas y entenderlas. Porque si no sería regalarles el examen. ¿Correcto? Entonces vamos ahorita avanzando. Déjenme ver un ratito. ¿Dónde está? La siguiente pregunta. Esta pregunta es de Ecuador. Y veo que ustedes también tienen preguntas con números, ¿verdad? Sí, también sale así para Ya, entonces seleccionar varios números. sí, como son preguntas de fundamentos de enfermería, es fácil explicarles a ustedes cómo funciona la técnica. Siempre, la mayoría de veces, les voy a explicar, mire que es 2 puntos, ¿verdad? ¿Sí entiende? Si es 2 puntos, aquí tendrá que poner lo que le están pidiendo en la pregunta. La OMS a través de una lista de verificación planteó 3 etapas. Aquí hay el número 3. Y si usted ve las respuestas, hay 3. ¿Cuántos ítems hay aquí? 7, ¿verdad? Significa que de estos 7 ítems usted tiene que eliminar lo que no le piden en la pregunta. Es decir, sigamos con la explicación. La OMS a través de una lista de verificación planteó 3 etapas de revisión en el proceso quirúrgico, coma. Esta es la pregunta. Esta es la pregunta. Seleccione y ordene en secuencia lógica las etapas de control, usted tiene que controlar, de la cirugía segura. Yo le llamo siempre la espalda o la nalguita, cuando está a 2 puntos, que usted tiene que leer lo último, las etapas de control. Entonces, si usted ve de arriba hacia abajo, del 1 al 7, ¿qué puede observar, por favor? Necesitaría que revisen de aquí hacia abajo. ¿Qué observan ahí? ¿Cómo comienzan las respuestas? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? En el tiempo, el antes y el después. ¿Verdad? ¿Y las etapas de control son después o antes de la cirugía segura? Si te ponen cirugía segura, ¿va a ser antes o Antes, después? ¿Cuál? antes, profesor. Antes. 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 Correcto. Mira que del lado izquierdo, tú dices, las palabras son después y antes. Entonces, fíjese cómo funciona la técnica numérica. Entonces te dice, del lado izquierdo, porque dice ordénenlo, ¿verdad? ¿Qué ítems tienen ustedes aquí? ¿Qué ítem tienen? ¿Qué 3, números tienen del lado izquierdo de arriba abajo? Tienes el 3, 3, tienes el 2 de mayor a menor. y tienes el 1. ¿Cuál vas a eliminar si sabes que es antes y el 1 te dice después? ¿Cuál eliminas?
El 1. El 1. El 1. Y leamos el 4. Después de la prohibición del equipamiento, eso va a ser una respuesta de una lógica etapa de control. El 4, ¿qué dice niñita? ¿Qué dice el 4? Se supone que la Después. respuesta es antes, ¿verdad? ¿Y Sí, el se 4 elimina qué el dice? 4 también. Después, ¿Qué número eliminas? el 4. Y la respuesta te sale el 3, 5, 6. ¿Qué les estoy enseñando? Usted tiene que leer, siempre tiene que leer, cuando es 2 puntos y cuando son 7 ítems y son 3 respuestas, que van a haber 4 respuestas que no son. El 7, ¿qué dice? Después, el 7, ¿qué dice? Lo eliminas. Y de esa manera, usted tiene una técnica de eliminación y sacar las respuestas en base a una técnica que comienza siempre, ya les voy a explicar la técnica numérica, que comienza siempre del lado izquierdo. Quiere decir que las respuestas que ustedes tienen que trabajar van a ser las que comiencen del lado izquierdo, de arriba hacia abajo. ¿Está entendido? Quiere decir que van a comenzar la 1, la 2 y la 3. La 4, la 5, la 6 y la 7 no son el protocolo para comenzar la respuesta. ¿Qué te dice? Revise y ordene, ¿no es cierto? Usted va a ordenar en secuencia lógica, es del lado izquierdo, el que sigue y el que está. Ahora, 3, 5 y 6. Solamente eliminando la respuesta. ¿Alguna pregunta sobre esto? Si ves que la respuesta del 3 tiene antes, el 5 tiene antes y el 6 tiene antes, ¿se está dando cuenta? ¿Estuvo entendido? ¿Lo captaron? Bueno, Sí, por lo sí. menos como es una demostrativa, les estoy explicando que así ustedes no sepan la pregunta, simplemente trabajando con técnicas de eliminación de las que no van a ser de 7, 4 no son. Usted sabe que el 4 después, busque el 4 donde está y saca la respuesta. Usted busca después el 1 y busca el 4 después y sacó la respuesta. ¿Sí se da cuenta? Contéstenme, sean tan amables. Sí. Déjenme pausarla. Que lo puedan entender. Verán, chicos, esta pregunta que es de números tiene una técnica. Es una pregunta de 2 puntos. Aquí tiene que venir en la idea principal de qué trata el diagnóstico. Y el diagnóstico trata de cáncer gástrico. Como es 2 puntos, del lado izquierdo, de arriba hacia abajo, tiene que venir algo relacionado con cáncer gástrico porque ese sería el orden del lado izquierdo. Y el ítem 1 habla de cáncer gástrico. Y del lado izquierdo, las respuestas que están dentro del rango es la B y la D. Automáticamente elimino el 3 y el 2. Se me dice, o es el 1-3 o es el 1-2. Entonces yo tengo que relacionar el 2 y el 3 en base a qué? A que aquí va a venir una respuesta de cáncer gástrico. Entonces me dice, yo veo infección de Helicobacter pylori. Y si yo no sé qué es el Helicobacter pylori, como es gramatical, digo, no sé, déjame ver la 3. Antecedente de apendicitis. Automáticamente, como ustedes son inteligentes y si tienen criterio médico,
sabes que una apendicitis es muy poco probable que te vaya a causar cáncer gástrico. Por lo tanto, si no sabes qué es el concepto de lo que es un Helicobacter pylori, tú lo que tienes que hacer es eliminar el ítem 3. Y el que va a quedar es 1, 2 y 4. Y el 2 te está diciendo aquí que el Helicobacter pylori lo que te hace es que te puede causar cáncer de estómago. De esta manera te estoy indicando la técnica numérica en base a 2 puntos y en base a